Seguimos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1 y estás con nosotros. Sí, con nosotros para conocer más sobre la vida del venerable Enrique Yo. Agradecemos a todos los que nos pusieron like y quienes nos están enviando mensajes. Muchas, pero muchas gracias. 11 30 98 1000. Pidan los libros de Enrique, la estampa, todo lo que quieran saber sobre Enrique Yo, nos mandan un WhatsApp o un audio y nosotros se los vamos a estar respondiendo y enviando. Ahora los invito a que me acompañen a escuchar al padre Daniel Díaz. El padre Daniel Díaz es un referente de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique Yo. Y el padre Daniel Díaz siempre nos da una reflexión que realmente después nos queda esa reflexión para ir pensándola toda la semana. Amigos de ACDE, la necesidad de un cambio profundo se hace evidente en nuestros días en muchos y muy distintos niveles. Podemos mencionar solo algunos evidentes: la violencia de la guerra, la crisis climática global, la economía que deja a muchos al margen del bienestar, la débil organización de las naciones que impide dar respuestas a estas y otras problemáticas. Son muchos los reclamos por soluciones que nos permitan vivir en paz, desarrollarnos y alcanzar el mínimo bienestar a todas y cada una de las personas como expresión del respeto a nuestra dignidad. La nación argentina, dentro de sus propias especificidades, no es ajena a la urgencia del cambio. Decimos que queremos que las cosas cambien. Lo repetimos constantemente a quien quiera escucharnos y la mayoría de las veces encontramos en nuestros interlocutores aprobación ante nuestras quejas. Sin embargo, las transformaciones no llegan a realizarse y se nos hace muy difícil avanzar en este deseo. Lo hemos intentado repetidamente, haciendo grandes esfuerzos, pero no logramos sostener el rumbo. Terminamos frustrados y enojados, sin esperanza ni ánimo. Conocedores de la necesidad imprescindible de conversión y transformación, nos vemos aplastados por la evidencia de nuestra incapacidad como sociedad para llevar la cuestión adelante. No hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de la sociedad, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Esta frase pertenece a la reciente exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, donde, transcurridos 8 años de la encíclica Laudato Si, vuelve a llamar a todas las personas de buena voluntad a tomar conciencia de la crisis climática. Creo que esta afirmación puede ser extendida a toda la problemática social y que revela una pista sobre el motivo de nuestros repetidos fracasos al tiempo que indica los pasos que debemos dar. El Papa nos propone tomar conciencia de algo bastante evidente. Existe un simple orden lógico que nos dice que todo cambio social comienza en el cambio de las personas, de su cultura, de su forma de vida, de sus convicciones. Ante las propuestas mesiánicas que señalan personas o grupos de iluminados, o ante proyectos o ideologías que dicen traer la salvación mágica a nuestras dificultades, se nos propone un baño de realismo. El cambio nace en cada uno de nosotros. Por esto, pretender cambios de nuestro mundo y nuestro país sin asumir las modificaciones y correcciones que nos tocan en primera persona es una insensatez. No solo es sacarle el cuerpo al problema, sino que es eso mismo que impide la solución. Nuestras quejas y reclamos habituales pasan a ser entonces las preguntas que debemos hacernos para un sincero examen de conciencia sobre nosotros mismos.
Ellas deben abordar especialmente cuanto nos toca como líderes de nuestras empresas, lugar donde estamos llamados a sumarnos con una participación activa en la búsqueda de la sociedad que deseamos. Detenernos en nuestra cultura, forma de vida y convicciones puede ser muy revelador. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Cuáles son las certezas y afirmaciones que revelan nuestros modos de actuar? Si pedimos una mejor cultura política democrática, ¿cuál es nuestro modo de vivir el respeto, el diálogo, la búsqueda de acuerdos en nuestra propia empresa, con nuestros stakeholders, en nuestros propios grupos de trabajo? Si pedimos la modificación de las penas por juicios laborales, ¿qué tan justos somos en nuestro modo de contratar, de exigir el cumplimiento de tareas, incluso de desvincular a personas? ¿Tenemos una efectiva preocupación sobre las personas involucradas en nuestras decisiones y su bienestar más allá de nuestras metas empresarias? Si nos preocupan los planes sociales y sus desvíos, ¿nos ocupa el esfuerzo por generar trabajo digno de modo que estos no sean necesarios? Si demandamos que nuestros negocios sean sustentables, cuidamos con honestidad que nuestros productos y servicios sean de la calidad necesaria y que nuestros trabajadores puedan vivir dignamente con lo que ganan. Si nos preocupa el gasto público, ¿somos capaces de renunciar a aquellas ventajas que en este momento nos generan esas políticas cuando no nos son necesarias? Si demandamos un mejor sistema impositivo, ¿somos hoy responsables en el buscar cumplirlo como un aporte a la sociedad en todo lo que podemos? Estos son solo algunos ejemplos. Estoy seguro que la coherencia y el testimonio de un empresario cristiano son un instrumento muy útil en las manos de Dios. Él sabrá hacer el mejor uso de nuestra disponibilidad y entrega para que podamos alcanzar lo que nuestro mundo y nuestra sociedad anhelan. Palabras solemos escuchar muchas y hasta terminan por pasar desapercibidas, pero cuando hay ejemplos que las validan, ellas cobran un inmenso poder, el poder de cambiarlo todo. Queridos amigos, Jesús nos dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Permitámosle que comience por nosotros, para poder cambiar nuestro mundo, haciéndolo su reino. Que Dios los bendiga a todos. Qué hermoso mensaje. Gracias para poder este mensaje escucharlo toda la semana y ponerlo en práctica. Cuéntenme qué les parece el programa, qué les gustaría escuchar. Por supuesto, siempre referente a la vida del venerable Enrique Yo. Cuéntenos si pudieron tener acceso a alguno de los libros, si lo compraron, si se los regalaron, si conocen la historia de Enrique, si es la primera vez que están escuchando, como muchos de ustedes me han escrito, diciendo que pasaban por el dial y escuchaban hablar de Enrique Yo y se detenían y que realmente lo habían, ellos, o sea, sentían que realmente Enrique, este programa era para ustedes, ¿no? Si sos uno de esos oyentes que estás necesitando oración, rezo, por algún motivo, la verdad te sugiero que me pidas la estampa de Enrique Yo, te la mando y realmente pedile porque es muy cumplidor. Realmente Enrique Yo es un hombre que dejó tanto legado y que realmente quiere ser santo. Hace muchas obras. Te invito a que puedas leer la estampa de Enrique Yo. Si estás recién escuchándonos, no nos conoces, no conoces la vida del venerable Enrique Yo,
te comparto un video fantástico. Un video que vas a poder escuchar, pero lo vas a poder ver en YouTube. Es la historia de Enrique Yo, contado por el actor Facundo Arana. Este video se realizó por los 100 años del venerable Enrique. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo,
ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar.
Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. La próxima semana vamos a tener mucho más material para compartir con vos, con todos ustedes. Si querés saber más sobre la vida del venerable Enrique Yo, nos mandás un WhatsApp al 11 30 98 000. Poné tu nombre, la zona de donde nos estás escuchando. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros o que te enviemos? No tiene costo alguno. No te vamos a cobrar para mandarte los libros, el tango, la estampa. Te invito a que seas parte también de Enrique Yo Camino a la Santidad. Nos volvemos a encontrar la semana próxima en Radio Amadeus 91.1.